En esta hora, Padre, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. En esta hora, Jesús de Nazareno, pido que extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Que el poder de Dios se derrame y que pueda hacer ese cambio en la vida del corazón de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a tener un tema muy hermoso. El cristiano sin milagros. Muchas veces suele pasar, o en muchos lugares donde se alaba al Señor. Texto bíblico, Marcos 10, 46. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces vinieron a él a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Poderosa la palabra del Señor. Hay un Dios poderoso que todavía hace esos milagros. El cristianismo sin milagros, una filosofía o una religión más. Muchas veces el ser humano llega y cae en manos de tanta gente que ahora predica el Evangelio, pero no tienen llamado, no han sido escogidos, pero ven una manera de vivir. Y forman congregaciones grandes porque se preparan para eso, pero sin el poder de Dios. Amén. En el momento en que le enseñan a bailar el son que le tocan, todos son felices y se gozan en la carne. Amén. Pero alejados del poder de Dios. Amén. Dios siempre hace milagros dependiendo de la necesidad que tiene el ser humano. Hay más hambre por el poder de Dios cuando hay una necesidad en el hombre o en todo ser humano. Hay esa búsqueda porque hay una necesidad. Amén. Pero que cuando pasa la necesidad, es ahí donde el ser humano no ha entendido y se aleja del poder de Dios. Dentro de la iglesia de Cristo, los milagros son una excepción a la regla, no la norma. Lo normal debería ser ver milagros todo el tiempo. ¿Por qué debería de verse milagros todo el tiempo? Porque cuando alguien ha creído en Dios y tiene a Dios en su corazón, puede ver milagros y señales. Gloria a Dios. Si creemos en Jesús y que Él está vivo, entonces será
normal ver milagros dentro de una congregación. Amén. Porque Él vive, Él no ha muerto. Amén. Y cuando usted sabe que el que resucitó de entre los muertos vive, Aleluya. usted cree que Él puede hacer milagros y señales. Amén. ¿Cómo recibir tu milagro? El primer paso es entender la necesidad del mundo y la incapacidad de la religión para hacer algo por la humanidad. Eso es lo triste. La iglesia se ha vuelto incapaz de ver la necesidad en la humanidad, porque en cada cristiano ven dinero, ven algo que no agrada a Dios, ven algo que lo va a hacer crecer, pero no le va a enseñar el camino correcto. Ciertamente. Entonces no están viendo la necesidad del pueblo, sino viendo la necesidad personal, o la avaricia, o La varilla, lo que tengan en su corazón. Sí, amén. La gente necesita milagros y la religión no puede proveerlo por su pobreza espiritual. ¿Por qué pobreza espiritual? Donde no hay una palabra viva, donde no hay gente sana, entregada a Dios, no puede haber amor al prójimo. Porque han olvidado los dos grandes mandamientos del Señor. Primeramente amar a Dios Amén. y después amar al prójimo. Y no hay amor al prójimo, no hay amor a Dios. Lo que hay es enseñanza, cómo crecer, prosperidad. La prosperidad no le llega a nadie sin hacer el bien, sin obedecer a Dios. Él dijo: si obedecieres mis mandamientos y mis estatutos, todas estas bendiciones derramaré sobre ustedes. Amén. Gloria a Dios. No dice otra cosa, sino la obediencia a Dios, el amor a Dios y al ser humano. Amén. En el libro de Lucas se registran un milagro en donde también vemos la dureza de corazón del ser humano, y por eso vive el mundo como vive. Lucas 17:12 dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria al Señor. Su lepra desapareció. Amén. Amén. ¿Quién los limpió? Jesucristo. Por aquella palabra que Él dio, el milagro se hace. Amén. Pero ¿cuántos regresaron a darle gracias a Jesucristo? Regresó uno y no era hebreo, era samaritano. Amén. Amén. Lo mismo vemos en la congregación. Si vinieran todos los que han recibido de Dios, teníamos que salirlos al parque, al parqueadero. Wow. Sí. Hicimos bien. Pero ¿dónde están? Están como los leprosos. Pero vienen los lobos rapaces y toman ventaja de toda esa gente de corazón malo. Ahí los tienen sujetos a lo que ellos dicen o a la enseñanza o reglas Amén. de las iglesias. Muchos le llaman dogmas para que se oiga más elegante y la gente crea en lo que ellos le imponen, en lo cual no debe de ser así, porque el cristiano es libre. Amén. Jesucristo dijo: la verdad os hará libres. Gloria a Y Dios. si usted aceptó a Cristo y conoce la verdad, usted es libre. Amén. No puede estar sujeto a reglas que le imponga una congregación, sino al amor de Dios, a la obediencia de Dios. Aleluya. La compasión sin poder es simpatía, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. O sea, habrá gente que le tiene compasión o simpatía,
a los tales evite, porque no verá nunca un milagro, ni podrá heredar el reino de los cielos. Porque si un pecador le llama y le sigue, el Señor dijo, ciegos guía ciegos. Amén. Amén. Es por eso que el cristiano debe de saber en dónde se está alimentando para poder caminar en el camino que ha tomado como hijo de Dios. Amén. Muchos tienen la tendencia a vivir en envidias, formando cada quien su propia mente o su propia fe en un corazón el cual no ha entendido qué es amar a Dios ni qué es amar al prójimo. Amén. La religión es solo una forma o una apariencia que Dios puso para que el hombre entendiera que hay un redil en donde se va a congregar. Pero la religión no salva. Usted no debe de ser religioso, sino saber tener una relación con Dios. Amén. Amén. Saber quién es su Dios y quién es el que le va a salvar. Gloria al Señor. La religión la defino como tratar de obtener el favor de Dios o donde Dios determina derramar de su Santo Espíritu para que usted pueda ser guiado por el poder de Dios. Amén. El acceso a Dios por nuestra propia fuerza, porque ahora ya tenemos una fuerza propia que hemos recibido de parte de Dios, Amén. como el tener dominio propio. Nadie puede tener dominio propio si no tiene el poder de nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Muchos son esclavos del pecado y de las religiones por no comprender las sagradas escrituras. Amén. Eso es lo que está acabando con la fe en el Señor. Porque cada quien le quiere dar su interpretación a la palabra de Dios. Y se convierten en maestros, en profetas, de todo nombre que se quieran poner, pero no es el nombre el que le va a edificar a usted o que le va a salvar, es la verdad que le predique, Amén. es el alimento que le estén dando para poder encontrar el camino correcto y llegar a encontrar la salvación de su alma. Amén. Muchas veces han oído ustedes que hay gente bien religiosa, sabe textos bíblicos, Así. habla con mucha emoción, pero en sus actos usted ve que no sabe el camino que lleva, porque no le salva el saber textos bíblicos y hablarlos o gritar a cada rato aleluya, gloria a Dios, si vive en desobediencia a Dios. Perdón. Amén. Aleluya. Y se convierten en esclavos del pecado y de sus dirigentes, lo cual no tiene que haber esclavitud en el cristianismo, Perdón. Amén. sino libres en el amor de Dios. Amén. Amén. Aleluya. En la palabra de Dios, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Ahora, Gloria a Dios. el mensaje grande. El poder de Dios se manifiesta por medio de esa palabra viva. Amén. Porque estando muerto usted al pecado, puede vivir Amén. en el Espíritu y ver los milagros, el poder de Dios. Aleluya. Sí. Y vivir en la justicia de Dios no es vivir en religiosidad o en una vida
determinada humanamente, sino espiritualmente. Y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. El sacrificio de Jesucristo sana al ser humano. Ahora bien, cuando hablamos de sanidad, Dios no vino solo a sanarle una enfermedad. Lo primero que Dios hace es sanar su alma. Amén. ¿Sabe usted que la enfermedad del alma es la más grave que hay y no hay médico en la tierra que la pueda curar? Amén. Aleluya. Entonces, cuando usted acepta a Cristo, el Señor sana su alma. Lo bautiza con su Santo Espíritu y destruye la enfermedad del alma. Pues en el mismo momento también, si ha creído, puede sanar su carne. Gloria. Cualquier enfermedad o maldición que el diablo haya impuesto en su vida, el Señor la destruye por la obra del Espíritu Santo. Gloria. Es ahí donde usted puede decir que la sangre de Cristo tiene poder. Sí, amén. Aleluya. ¿Por qué tiene poder la sangre de Cristo? Porque esa sangre santa y poderosa se derramó para pagar el precio por Aleluya. cada uno de nosotros. Gloria al Claro, Señor. aleluya. Jesucristo en la cruz da el pago por cada uno de nosotros. Amén. La gracia de Dios es la capacidad de hacer lo que la religión no puede hacer. Es ahí donde Dios se glorifica. Donde termina su habilidad, ahí comienza su gracia. Amén. O sea, cuando humanamente usted ya no puede, ahí está Dios para darle la mano. Amén. Sí. Amén. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Amén. Cuando la habilidad de todo ser humano se termina, ahí está Dios, que en lo sobrenatural, Él hace la obra. Se Gloria al manifiesta. Aleluya. La razón por la comprensión de la inhabilidad de la religión para producir milagros. O sea, están inhabilitados. No puede producirse milagros porque Dios no está ahí. Amén. Muchos dicen, si yo me congrego en una iglesia y Dios es omnisciente, nadie lo niega, Él es omnisciente. Pero Dios no se manifiesta donde no se habla la verdad de Dios. Amén. Amén. Dios no se manifiesta donde hay pecado, No. donde hay engaño, donde hay toda clase de pecados que no agradan a Dios. Entonces la omnisciencia de Dios no la quiebra otra cosa sino el pecado, Amén. Amén. para que el pecado tome más fuerza y así viven gozándose en la carne. Señor. Misericordia. Aleluya. Hay que buscar su rostro. ¿Qué rostro es el que busca el cristiano? El rostro del Hijo de Dios. Amén. Amén. ¿De qué manera buscar el rostro de Dios? No lo va a buscar de otra manera si usted no obedece a Dios. Amén. Si usted no es capaz de entender la palabra de Dios. Usted puede recibir un milagro cuando descubre que Jesús está vivo y ha resucitado de entre los muertos. Aleluya. En el creer, en el confesar, se mueve el poder de Amén. Dios. Sí. Amén. Aleluya. Como lo hizo el ciego Bartimeo en el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Aleluya. ¿Qué hizo el ciego? Activó la fe. Porque él era ciego natural, no era ciego espiritual. En lo espiritual, él entendió que el Hijo de David era el Hijo de Dios. Amén. Amén. Él entendió que cuando dijo Jesús, Hijo de David, Jesucristo se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Porque oyó la voz de la fe de aquel hombre y que había reconocido que él era el Hijo de Dios. Amén. Porque es ahí donde se detiene Jesucristo. Amén. Cuando dice Jesús, Hijo de David. Gloria. Se detiene porque hubo alguien Gloria. que en su ceguera carnal vio en lo espiritual que el Hijo de Dios iba caminando por la calle. Amén. Aleluya. Así es. Gloria al Señor. Gloria. Ahora usted y yo
tenemos ojos que podemos ver, pero nos sirven nomás para lo natural porque no hemos podido despertar en lo espiritual. Amén. Señor, wow. No estamos entendiendo el propósito de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, el lema de una congregación debe de ser salvación y vida eterna. Amén. No diezmos y ofrendas, Amén. o no directivas o grupitos en las iglesias. Eso sale sobrando. El lema nuestro es salvación y vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Porque Dios. cuando un cristiano entiende que ha heredado, que va en camino a heredar el reino de los cielos, tiene sabiduría, tiene entendimiento que Él es el que va a sustentar el cuerpo de Cristo, que Él lo va a mantener, que Él va a ofrendar y va a diezmar si le nace en su corazón. Amén. Aleluya. Hay gentes que se han ido diciendo aquí de aquí que se van porque se les obliga o se les pide el diezmo, o porque los han ofendido. La verdad no ofende, incomoda, sí. Pero es que hay cosas que nosotros debemos de entender, que esto no es mentira ni hacer sentir a un grupo de gente felices, sino hacerlos sentir o vivir en el Espíritu. Amén. Es eso a lo que ha venido, a llenarse espiritualmente, Amén. no a que lo engañe, Aleluya. no a que le diga un chiste y salga contento porque el chiste era medio colorado. Eso es pecado. Aquí es un lugar santo en donde usted viene a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Y oyendo, dice que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. La misericordia, la grandeza de Dios es su misericordia. Amén. Usted y yo no tenemos una religión, sino una relación con Él. Jesús está vivo Amén. y la relación nuestra tiene que ser con un Dios vivo, Amén. porque, Gloria a Dios. porque el Señor dijo que Él es Dios de vivos, no de muertos. Así es. Entonces, usted como ser humano vivo y que ha aceptado a Cristo, que ha tomado vida en Cristo, créale a Dios porque Él está aquí para hacerle su Amén. milagro. Él está aquí para mostrarle el camino y encontrar la salvación de su alma. Amén. No servimos a una religión, servimos a un Dios vivo que tiene el poder y la capacidad de destruir principados y potestades en su santo nombre. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que en su nombre echaremos fuera demonios, Sí, amén. que en su nombre Poder. Aleluya. hablaremos nuevas lenguas, que en su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Gloria al Señor. Y si a Él fue dada la potestad en los cielos y en la tierra, Él dio mandamientos a cumplir y dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y con poder. Aleluya. Ahora el poder de Dios se manifiesta cuando usted tiene la capacidad de amar a Dios. Aleluya. Ahora dice su palabra: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió Aleluya. por nuestros pecados conforme a las sagradas escrituras, Amén. que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Sí, amén. Primera de Corintios 15:3. Ahora, ¿por qué recalca la escritura de Pablo conforme a las escrituras? Porque las escrituras son fidedignas. No puede dudar de que Jesucristo murió y resucitó de entre los Amén. muertos. Gloria a Dios. Ahora, si usted ha creído que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, y lo ha aceptado y hay arrepentimiento en su corazón, puede heredar el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Y dice Jesús,
murió conforme a las Escrituras. Jesús resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Así es. Las personas que siguen una religión tienen una opinión sobre los milagros. Ellos pueden enseñar acerca de los milagros, pero nunca han visto un milagro. Por lo mismo, porque no han entendido que Jesucristo, así como murió, resucitó de entre los muertos. Amén. Aleluya. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, a nosotros nos pasara como cuando Hermano. los Baales invocaban el nombre de sus dioses. Sí. Y les decía el profeta, ¿será que andan de vacaciones? ¿Será que están durmiendo? No respondían porque eran dioses muertos, pero el nuestro es vivo. Él sí responde cuando Él le clama. Él vive por el Espíritu de Dios. Si vemos nosotros las señales de nuestro Dios, ¿por qué dudar de que Él es grande y poderoso? Si vemos a otra persona haciendo lo que Jesús hizo en la tierra, podemos creer que nosotros también podemos hacerlo. Amén. Aleluya. Pero también en ese entender que podemos hacerlo, debemos de entender que hay que ser santos Sí. para poder ver las cosas grandes que Amén. Dios hizo. Aleluya. Si usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene su poder y hará en su nombre milagros como el milagro que es, los milagros que se registran en las Escrituras. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Amén. Alabado el nombre de Dios. Aleluya. Sí. Ese milagro, o los milagros, se registran en las Escrituras para que vea que el poder de la palabra de Dios es grande. Sí. Y que si usted tiene conciencia que recibió a Cristo en su corazón y que vive en una vida sana, en la obediencia, Señor, puede ver cosas grandes. Amén. en su vida. Sí. Señor. Usted necesita desconectar su mente porque un milagro no se puede entender. Igualmente los milagros no se quedan en un lugar, sino que siguen a los que creen y tienen fe en el Señor Jesús. Gloria. Por eso dice, y todas estas señales serán a los que creen en mi nombre. Amén. Aleluya. Un milagro lo puede ver donde usted se para y cree que ahí está Dios con usted. Cuando dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, no dijo cantidad, sino el que genuinamente ha creído que Jesucristo vive porque resucitó, venció a la muerte Amén. al tercer día. Amén. Gloria. Igualmente, los milagros no se quedan en un lugar, sino que siguen. En el momento que nosotros caminamos, oímos tantas cosas. Un día llega una persona que le llamé para que me hiciera un trabajo y me dice, le digo, ¿por qué no va a la iglesia? No, me dice, es que venía aquí porque aquí es donde se realizaban los milagros. Le digo, en mi casa, fuera de mi casa, Dios está conmigo porque Amén. Dios no habita en mi casa, sino en el corazón cuando nosotros le creemos. Amén. Entonces nosotros debemos de tener la confianza y se cumple la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Que donde él pusiera las plantas de sus pies, allí estaría Dios con él. Sí, amén. En donde quiera que un cristiano verdadero ponga las plantas de sus pies, ahí está Dios con nosotros. Aleluya. El libro de Hebreos 11, capítulo 11, verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, hace un rato le dije que tenía que cambiar su mente, porque un milagro viene de lo que no está viendo, Sí. sino de lo que se forma por la fe en Jesucristo. Por la habilidad de creer en un Cristo vivo, hay fe en Jesucristo y se manifiesta el milagro. Amén. Es ahí donde hay poder de Dios. Entonces, cualquiera dice, ¿cómo se puede hacer eso? Nosotros hemos visto muchos milagros en la iglesia. Sí, amén. Y en esos milagros, usted no ve que viene alguien y opera, ¿verdad? O que le saca a los demonios. Porque los demonios son espíritu, no tienen color ni nombre. No. Muchos le ponen colores y nombres, pero son falsos. Son seres espirituales que atormentan, que dañan, que enferman, que destruyen. Amén. Sí. Pero en el nombre de Jesús son destruidos. Amén. Amén. ¿Cómo se hacen los Aleluya. milagros? A través de la soberanía de Dios que lo hace, incluso cuando hay incredulidad. Ahora le voy a explicar algo que muchos dicen, pero ¿por qué si fulano es tan malo y vino y a la primera oración se fue sano? No podemos cuestionar a Dios. Dele gracias a Dios porque Él ha glorificado su santo Sí, nombre. amén. Porque el que hizo el milagro es Cristo y Él conoce la razón, el por qué glorificó su nombre en un Gloria al pecador. Señor. Sí, amén. Entonces no podemos ponerlos a cuestionar la obra sanadora o de bendición de nuestro Dios. Aleluya. Simplemente Él en su amor y misericordia determina el por qué hacer un milagro. Lo sano ahí. Yo he orado por gente tan mala que es más viene y hasta con coraje me ve y me habla, pero Dios los sana. Dios los liberta y se van. No vuelven, pero Dios sabe por qué los libró de la maldición. Sí, amén. Es el único que tiene el poder y la autoridad de hacer el milagro. Gloria al Señor. Buenos y malos. Un día un hermano me trajo a un hombre que no tenía, ya estaba desahuciado de los médicos. Y le digo, ¿y por qué no vino su amigo? No, dice que mal le cae estar ahí sentado oyéndolo. Pero ya estaba sano. Pero el milagro se hizo. No lo hice yo. Dios tiene el conocimiento, el por qué me usó para Amén. Gloria a libertarlo y sanarlo. Ahora, usted no puede cuestionar a Dios, No. ni yo. El camino de todos nosotros es hacer el bien, Amén. amar al prójimo. Amén. No importa que el prójimo sea malo, usted ámelo. Sí. Amén. Que el problema no es suyo, es del que lo odia o lo aborrece. El problema nunca es nuestro. Dios es el que sabe lo que hace. Gloria al Señor. Amén. También hace milagros a través del don de milagros o de liberaciones. Porque Dios ha dejado hombres o mujeres usadas por Dios, que le dio un don. Sí. A muchos les da un solo don de liberación, de sanidad, de evangelizar, de lo que sea. Pero a muchos les da Dios todo. Sí. Solo Dios sabe por qué. Y a través de esos dones usted puede ver milagros. Aunque no todo el mundo tiene el don para ministrar milagros o la palabra de Dios, pero sí hay seres humanos que son usados por Dios, vasos escogidos, los cuales Dios determina por una u otra razón que le sirvan a Dios y al ser humano. El proceso de los milagros es por el don de Dios cuando hay principios, cuando hay moralidad, cuando hay respeto a Dios. No hay excusas para no ministrar milagros, porque si hay un principio, entonces se debe de aplicar la verdad de Dios y verá milagros y prodigios. Gloria al Señor.
necesitamos trabajar en nuestra fe. Ahora bien, cuando decimos necesitamos trabajar en nuestra fe, primeramente es obedecer a Dios, Amén. Sí. de escudriñar las Sagradas Escrituras, hacer el bien, vivir en obediencia. Obediencia, aleluya. Sí. Crea o cree en la atmósfera de una expectativa de milagros, o sea, en un poder sobrenatural, el cual se desata cuando la tierra y el cielo se ponen de acuerdo. Amén. Porque el Señor dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Sí. Ahora, cuando usted oye y lee la palabra de Dios, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. No dijo un poquito para ver si puedo. Oh, aleluya. Nuestro Dios puede hacer todo lo que usted le crea. Amén, Señor. El al que cree dice todo le es posible. Sí, amén. Hay ocasiones que también Dios determina que esperemos o que intervengan médicos o cualquier cosa, Oh, sí. pero también Dios tiene el conocimiento de lo que está haciendo. Amén. Aleluya. Medita cuando la tierra y el cielo se ponen de acuerdo. En el momento que un hombre en la tierra desata una palabra por medio del Espíritu Santo, en el cielo también se desata el poder para un milagro. Sí, amén. No haga como el mentiroso que dice yo acto y desato y no entienden qué es eso. Aleluya. El hombre no tiene la capacidad de atar y desatar si no es en el nombre del que vive. Amén. Amén. Jesucristo. Amén. Amén. Si yo en el nombre de Jesús desato una palabra de sanidad, del cielo se desatará también el poder de Dios para que se realice. Sí. Amén. Por eso le dijo el Señor a Pedro, lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, y lo que desatares, se desatar en el cielo será también en la tierra. Amén. Porque Dios es el que tiene el poder de mover al hombre en fe, no en otra cosa. Ujú. La fe es la que está haciendo falta para poder entender lo que es ser cristiano. Gloria a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Dios en su grandeza, viendo nuestra pobreza espiritual y en la fe, se manifiesta. Amén. Sí. Aleluya. Entonces el Señor le dijo al apóstol cuando caminó en el agua, hombre de poca fe, ¿Por qué dudar? ¿por qué dudó? Porque él vio con ojos naturales el agua, el mar. Pero si lo hubiera visto con ojos espirituales, hubiera caminado. Sí. Sí. Pero eso es lo que está viviendo también el ser humano. No sabe caminar en las aguas espirituales, sino nomás en lo natural. Es el momento de pedirle a Dios poder y autoridad. Amén. Es el momento de orar y clamarle a Dios por algo que necesitamos. Amén. ¿Y qué necesitamos? Todo necesitamos de Dios. Sí, amén. No diga yo tengo una necesidad que le traigo al Señor. Todo su ser tiene necesidad de Él. Amén. Toda su vida ha tenido esa necesidad, pero ahora que aceptó a Cristo, usted tiene la necesidad de conocerle y que Dios le dé la capacidad de caminar iluminado por Él, Amén. porque Él es lámpara a nuestros pies. Sí, amén. Y si usted camina iluminado por la luz de Cristo, usted podrá heredar la salvación y vida Amén. eterna en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. Extiende esa mano de poder, Padre.
Yo he creído en un Dios vivo, en un Dios que camina en este lugar, en un Dios que en este momento sana el cuerpo de todo enfermo. En este momento creemos que el Señor vino para sanarlos, vino para bendecirlos, vino para libertarlos. El que ha creído que Jesucristo está aquí, póngase su mano donde siente el malestar. Aleluya, Señor. Y si es que le hace falta fe, póngasela en el corazón para que Dios le llene, le sustente. Hay un Dios poderoso en este lugar. Él vive, Él no ha muerto. Desata fuego, Jesús de Nazareno. Que el Hijo de David está aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, pídale que quite esa ceguera espiritual. Y en el nombre de Jesús, se va esa ceguera espiritual. En el nombre de Jesús se va la dolencia. En el nombre de Jesús se va la enfermedad, la maldición y todo aquello, toda cautividad. En el nombre de Jesús declaro bendición, liberación, sanidad en el poderoso nombre de Jesucristo. Así pedimos, Padre, por el mundo entero, por toda esa juventud, por nuestra nación, por este alto desierto, Padre. Toque esas almas que no conocen de ti. Extiende esa mano de poder y bendice a cada uno de tus hijos. Señor, bendice a esos hospitales, protege y sana a todos esos enfermos que hay en esos hospitales. Que la mano del Señor alcance la vida de todas esas almas. Así pedimos, Padre, por prisiones. Cuida de nuestras escuelas, Padre. Así te pido que cuides de todo el alto desierto. Que toda delincuencia es desechada, como desechamos a brujos, a hechiceros que moran en estos lugares, porque en tu nombre declaramos que son vencidos. En tu nombre somos más que vencedores. En tu nombre declaro que el poder de Dios se ha manifestado, sanando nuestros cuerpos, libertándolos del mal, del hechicero, de la maldición por descendencia y de toda obra de las tinieblas. Así te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.